Lunes 14 de agosto del 2023. Un día que pinta un tanto caluroso porque estamos en verano y las épocas tienen sus propias características, es decir, el verano lo caracteriza esas altas temperaturas que proporcionan un calor intenso, pues así viene luego el otoño que ya empieza a declinar la temperatura y se generan unos vientecillos frescos, agradables, peligrosos, sobre todo para la persona de la tercera edad, que a veces se descuidan y se exponen a esos vientos que ya en la tardecita se enfrían bastante y le produce entonces la gripe, y de la gripe a la neumonía hay poca distancia. Pero ya entonces más adelante entra el invierno y luego pues vuelve la primavera. Y así va transcurriendo todo el devenir. Y ayer precisamente, primero deseo saludarlos con un fuerte abrazo, inmenso abrazo, y darles las gracias por compartir este tiempecillo con nosotros y así compartir nuestras reflexiones. Hoy será un tanto diferente porque abordaremos un tema de inicio de una experiencia que vivimos ayer y luego vamos a hacer un poco de revisión de todos los programas que hemos hecho durante este año, de una parte de ellos, y lo concluiremos en una próxima aparición de nuestras reflexiones con ustedes, para que así puedan ustedes percatarse de primera mano de cuántas reflexiones hemos hecho y sobre cuántos temas. Reitero, son reflexiones, no son análisis, no son investigaciones, ni lo que tiene que ver con la realidad ni con la ciencia, pero son nuestras reflexiones, es decir, lo que uno ha visto, vivido y entendido durante todo el transcurso del vivir. Hasta hoy, hasta los 72 años que vamos a cumplir pronto. Por lo que es interesante interactuar con ustedes, muy interesante, y se los agradezco mucho. Ayer estuvimos caminando en la ciudad y nos percatamos de una gran caravana, una magna caravana que realizó el Partido de la Liberación Dominicana y que para los objetivos era del PLD visitar las provincias más importantes del Cibao Central. Sí, Santiago, Moca, la provincia de Espaillat, Salcedo, la provincia de Salcedo y todas sus vecindades. Y de Salcedo a San Francisco, que es la capital de la provincia de Duarte. Si la común cabecera de la provincia de Duarte es San Francisco de Macorís. Y entiéndase que esa zona, no sabemos por qué se llama San Francisco, porque tenemos más adelante Nagua, un nombre aborigen, Cotuí, que es un nombre aborigen, Bonao es un nombre aborigen, y se mantuvo en muchas de esas comunidades el nombre de los aborígenes, que vamos a hacer un paralelismo un poquitito ya más adelante con respecto a la palabra de inicio que dio el candidato presidencial del PLD,
cuando se da el banderazo del inicio de la caravana, pues esa caravana, eso se convirtió en un jergorio social, porque todos los segmentos sociales estaban representados en esa caravana, desde el más humilde hasta el más encumbrado, porque todos estos sectores se han venido dando cuenta de la farsa que han instalado estos señores, que al igual que en Argentina, un tal Macri, que fue presidente y que el pueblo lo sacó prácticamente a patada de ahí porque traicionó al pueblo, como aquí, porque aquí todo lo que se ha hecho es para favorecer a las élites. Bueno, hablando de los aborígenes, precisamente, de la descendencia, porque hay que diferenciar las élites de los grupos sociales que se van desarrollando en las comunidades y que alcanzan un nivel de incidencia importante por los aportes que hacen. Por ejemplo, la madre y el padre del candidato que tenemos nosotros a la presidencia, Abel Martínez Durán, fueron dos profesores que le latía en su corazón la sangre de los aborígenes. Sencillo, porque todos sus hijos tienen nombre de aborígenes. Y eso no cae del cielo, eso cae por su propio peso, por el conocimiento que ellos tenían de los aborígenes. Era muy amplio. Y entendieron que fue una civilización en nuestra isla de grandes méritos, de grandes conocimientos, y efectivamente el candidato nuestro lo llamaron Abel, el hermano mayor Enriquillo, otro de sus hermanos Atuey. Hay las hembras que tienen nombre de aborígenes, y todos ellos llevan en su sentimiento lo que pasó. Fueron oprimidos por un imperio, los aborígenes, y no solo oprimidos, sino hechos desaparecer de la faz de la tierra, los aborígenes, porque fueron crímenes de lesa humanidad que cometió ese imperio, el imperio español, ya para el siglo XVI, el siglo XVII, eran verdugos, criminales de etnias, de raza, por donde quiera que pasaban, eran peor que Atila, más los degenerados que estaban. Y en el discurso usted se da cuenta de la formación del candidato. Todo lo dirige hacia encarar los problemas de la pobreza, encarar los problemas del desasosiego en que estamos envueltos hoy día por la delincuencia, por la falta de oportunidades, por la falta de asistencia, por la falta de salud, por la falta de una política clara en la vivienda, por la falta en sentido general de un buen gobierno, y todo lo que él habla y todo lo que él dice y cómo actúa es a favor de encaminar a este pueblo a consolidarlo para que todos los sectores vivan bien, vivan en progreso, y como él dijo ayer, vivan en certidumbre, no en incertidumbre como la que vivimos hoy, porque vivimos además un riesgo muy grande. Porque es que las potencias quieren adueñarse de esta isla y están tomando a Haití de punta de lanza y querer hacer un lío tan grande en la isla, que si no despachamos rápido a estos gobernantes, vamos a ir a parar peor que lo que fueron a parar. En el programa anterior le hablé del supercontinente Moon, donde los habitantes fueron a parar a Euroasia, fueron a parar a Norteamérica, y muestra de ello que sí, que eso era posible. Es el gran incendio que hubo en la semana pasada en la isla Hawái, que es de los reductos que queda de ese mega continente. Salían despavoridos de un incendio enorme en Yolita y iban buscando tierra más agradable para ellos cobijarse. Por suerte recibieron la mano de la ayuda de los salvavidas, de los guardacostas que rondean todas esas islas. Quiero que sepan que son islas que están dominadas, están asaltadas, están hechas prisioneras por el imperio occidental, porque el objetivo de ellos es amenazar toda la civilización, porque entienden que ellos van a quedar vivos. Qué equivocado están. Bueno, pues por ahí anda la situación, y eso fue una mega caravana
que terminó prácticamente a las 10 de la noche en La Vega. Fue un maratón, un día de jolgorio para todas esas comunidades, porque por donde quiera que pasaba el candidato y que lo acompañaba el presidente Danilo Medina y los altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, ovacionaban al presidente Medina, abordaban de una manera intensa, con una alegría enorme al presidente Medina por los 8 años de progreso, de desarrollo y de bienestar, que fue la norma que lo condujo a él para gobernar durante esos años y favorecer a todos los sectores de la sociedad. Y eso es lo que ha prometido y se ha comprometido el candidato del partido, Abel Martínez, de poner en marcha planes para generar desarrollo, progreso y bienestar. Escúchenlo porque él cumple. Háganle la atención de darle el seguimiento a su propuesta, porque de seguro que la va a cumplir una por una. Ese Abel Martínez Durán, que lleva el nombre de uno de los guerreros que más combatió la invasión imperial española en nuestra isla, y que hasta que le quedara una gotita de sangre defendiendo el terruño, iba a seguir derramando su sangre para fertilizar la isla y que quedara la semilla de la liberación de nuestra isla y de nuestro país de manera concreta. Ese es el heredero de Abel, el cacique. Esa es la grandeza de esos caciques aborígenes que hoy su familia, sus hermanos, sus hermanas, en honor a la grandeza de esos hombres y esas mujeres que se comprometieron con la libertad en contra de la esclavitud, llevan sus nombres. Felicitamos a los padres de Abel Martínez por haber tenido la osadía de distinguir sus hijos con los nombres de estos caciques guerreros que defendieron su terruño, comprometiendo su vida, y que lo hicieron hasta su muerte, hasta el día de su muerte. Bien, hoy quisiéramos dar un paseo rápido por las intervenciones que a principio de año iniciamos, y hablábamos entonces en enero de la emoción que producía en nosotros oír al presidente Andrés Manuel López Obrador hablar del maestro Solano, y que nunca un presidente en la vida de alguno de los países de América Latina y del mundo había tenido la gallardía de presentar una canción universal creada por el maestro Solano, por amor, y cantada por ese gran cantante mexicano Marco Antonio Muñiz. Y eso causó una tremenda emoción, oír al presidente colocar esa canción para que la oyéramos todos, y así entendiéramos que lo más importante de la vida era amarnos uno con el otro y luchar por el bien común, y luchar primero por los pobres, porque eso es lo que entraña el amor. Eso fue lo que enseñaron hombres de la talla, de la valentía, de siglos milenarios, que contribuyeron a la defensa de la convivencia y de la necesidad de desarrollar y progresar todos los sectores y producir bienestar, como Jesucristo, como Duarte, como muchísimos hombres que entregaron su vida por esa causa. Si habíamos hablado que los PLDistas tenían fe en su partido y tienen una fuerza y que solo faltaba unar esfuerzos arriba y abajo y enrumbarse por
por el camino verdadero, por el camino del bien, del desarrollo y del progreso. Hablábamos de eso. Hablábamos de la necesidad de asumir el pensamiento de la liberación nacional de Juan Bosch y alcanzar desarrollo y progreso y bienestar para todos, que es la concepción filosófica que genera esa ideología de liberación nacional. Y claro, hablábamos de los corroñeros que se alimentan de aves putrefactas, como esos corroñeros políticos que se alimentan de cadáveres políticos porque la corrupción los eliminó, los enterró y lo volvió putrefacto. Hablábamos de eso. Y que quienes comen algo de compuesto terminan estrellándose, sobre todo lo político, de una velocidad tan inmensa en su estrellamiento que la realidad le da tan duro que lo sepulta, no a 7 pies, sino a 7.000 pies, y no vuelven a resucitar jamás. Y así desaparecer los putrefactos con lo que se han alimentado. Hablamos de eso, consultar a la población para desarrollar planes de trabajo y así el partido gobernar para todos. Y lo hizo el partido, consultó a la población, tiene prácticamente planteado su plan de gobierno y el candidato en su momento hará público todos los puntos por punto que habrá de asumir con valentía el gobierno que va a encabezar el compañero Abel Martínez a partir del 2024 para que el país siga el camino que llevaba al punto donde lo dejó el compañero Danilo Medina como presidente de la República. Y así entonces entrelazar la creatividad de la población con la posibilidad de la participación en la gobernanza, rompiendo con las élites definitivamente, porque eso es lo que cree. ¿Qué puede ofertarle que no sea todo lo que usted ha estado viendo aquí? Y vimos a ese señor diciendo que se iba a reelegir por lo bien que vienen haciendo, por lo transparente. Pero ¿cuál es lo transparente? ¿Dónde están todos esos funcionarios que han cometido muchísimos delitos y que nadie le ha puesto ni el... Y que en una política de descrédito que ellos asumieron que le iba a dar todos los resultados del mundo y que iban a destruir al PLD por al que vienen de otros lares de América y que tuvieron que salir huyendo porque la población lo iba a matar porque le hablaron tanta mentira con presidentes que asumieron esa rienda de esas naciones que lo que hicieron fue estafarla, sometiendo a las poblaciones a la más extrema miseria y hacerlos retroceder 18 millones, 20 millones de habitantes hacia la pobreza de manera violenta. Y aquí es peor que le va a pasar, porque por más que se disfracen, seguirán siendo lo que son. No habrá forma de que confundan a nuestra población, que ya nuestra población tiene doctorado en ciencia política. Nuestra nación conoce aquí a los políticos, al cojo sentado, al ciego durmiendo y al ladrón con la mano en el pecho. Y lo sabemos, porque esas élites no perdonan, esas élites solo trabajan para ellos. O averigüen qué es lo que están haciendo esos gobernantes y los descendientes de esos gobernantes, paseándose por el mundo con todos los beneficios que han estado adquiriendo, que se van a Francia, que se van a Holanda, que se van a Egipto a pasear, que se van por aquí, que se van por allí, mientras que el pueblo languidece. Bueno, de eso hablamos. Y hablamos de que las élites pues se encumbran en todos los partidos, lo que el partido tiene que abrazarse de la ideología que le dio origen, como el PLD, que el profesor Juan Bosch le dio origen
a ese partido sobre la base de la ideología de la liberación nacional, que es luchar por todos los sectores de la sociedad, luchar por los pobres, por los estudiantes, por los obreros, por los campesinos, por los profesionales, por los científicos, por los empresarios, los comerciantes, los industriales, en fin, por toda la sociedad, por los artistas, por los creadores. Y esa fue la ideología que hasta el día de su muerte enarboló Juan Bosch para que nuestro país tomara el carril del desarrollo, del progreso y del bienestar, y de que todos los sectores se beneficien de ese progreso, de ese desarrollo, de ese bienestar. No las élites, porque todos tienen, el partido, el moderno, el Partido Comunista Chino, el Partido Comunista venezolano, los gobernantes de Nicaragua, El Salvador, las élites, son tan dañinas en cualquier circunstancia que paren monstruos. Y de eso es que hay que cuidarse. La cultura de la población es una riqueza enorme por la que no se puede marginar. Y solo tomar como bandera la cultura de las élites es lo que daña a la sociedad. Hay que tomar la bandera de la liberación nacional para generar desarrollo, progreso y bienestar. No hay manera en nuestro país. No estamos hablando de tomar un fusil, no estamos hablando de insurreccionar al pueblo. No, estamos hablando de que este es un pueblo que tiene un doctorado en ciencia política y que sabe lo que le conviene, y el pueblo está claro y lo demostró ayer en esa magna caravana de que va a volver a instalar en el gobierno encabezado por Abel Martínez en el 2024 el Partido de la Liberación Dominicana. Hablamos de China, del calzado que tienen para que su pueblo pise con buena suela el terreno y no lo punchen las espinas que atentan contra la estabilidad permanentemente de esa nación. Y por eso hemos advertido que los capitalistas chinos, tiene el Partido Comunista Chino que tener un control absoluto sobre eso, porque de lo contrario, entonces va a perder la humanidad la oportunidad de alcanzar niveles de convivencia que le garanticen 1000 años de progreso y de bienestar. Y que los chinos están muy comprometidos con ese eslogan, porque nació del corazón mismo, de las entrañas del pueblo chino, ese eslogan. 1000 años de paz para tener 1000 años de progreso y de bienestar para toda la humanidad. Hablamos de todo esto y advertimos de que tienen que tener mucho cuidado, porque el capitalista chino es igual que el capitalista norteamericano, igual que el francés, igual que el alemán. Los capitalistas solo quieren engrosar sus capitales, hacerse muy rico y tener el control de todo. Esperemos que los chinos lo entiendan, que el Partido Comunista guarde bien la barba, que la ponga en remojo, para que no lo atrapen. Bueno, sabemos que sí, que lo tienen controlado, y no hay otro camino que no sea como objetivo de esos capitalistas darle muerte al socialismo, que nunca llegue el comunismo, porque es un problema ideológico. Por eso hay que luchar sobre la base de la consigna de no la pobreza y las desigualdades. Sobre todo eso hablamos. Hablamos, como dijimos, del presidente AMLO, de una gran jornada, de una cumbre que pusieron en marcha, de los éxitos y la importancia de asumir la liberación nacional como principio fundamental que Juan Bosch estableció en el Partido de la Liberación Dominicana. Hablamos de los carroñeros,
hablamos de la cultura popular, hablamos de la horma de los chinos. Ya en una próxima reflexión hablamos de las carreteras y sus construcciones y de la viveza con que están interviniendo la carretera, la autopista Duarte, porque es un problema que está muy vinculado a una acción política. Primero, para confundir a la población en cuanto a ejecutorias. Segundo, producir unas modificaciones a una vía en la que van a invertir decenas de miles de millones de pesos para de ahí sangrar las arcas de los dominicanos y emplearla para una reelección, y ya se está viendo todo claro. Porque le han hablado muchas mentiras a estos gobernantes, a la población. Han tratado de confundirlo, han tratado de destruir al PLD, han desatado una persecución política y han judicializado la administración que se llevó a cabo en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, que encabezó el presidente Medina. Y se ha ido demostrando y se ha ido cayendo todos sus argumentos, que esas élites en complicidad, ya lo habíamos dicho en una de nuestras reflexiones, complicidad entre lo que lograron sacar al PLD del gobierno por la alianza que se produjo entre la embajada americana, oigan bien, que lo hablamos ya, entre la embajada americana, entre el PRM, entre los acólitos de la embajada, como lo hemos dicho, personajes que se prestaron a dividir partidos importantes y que tienen como misión hacer progresar a su país, como fue el caso del expresidente Leonel Fernández, como esos grandes magnates por el tiempo que tienen pululando en la política nacional, los pseudoizquierdistas, y que jamás en la vida, a partir de la década de los 60, han producido un acontecimiento verdaderamente apegado a los intereses de los hombres y mujeres de la nación dominicana. Esa alianza hoy se han visto, toma tú tu parte, toma tú la otra, toma tú aquí, toma tú allí, y eso es lo que hubo un reparto entre Maco y Cacata para querer engañar a la población y hacerle creer que están luchando por el bien común, y no hay nada más objetivo y claro que por lo que están luchando es por pelear las arcas de las riquezas de las élites. De eso hablamos mucho sobre eso. Bueno, y ya pues le dije que habíamos hablado una parte final de la construcción de la carretera, de los costos, qué generaban los costos, dónde eran los países con mayor elevado el kilómetro longitudinal de carretera, y que mientras más corruptos son los países, más caros son los costos por kilómetro de construcción de carretera, y que los pseudo y transparentes alemanes, donde más barato es el costo por kilómetro longitudinal de carretera, pero que el lobismo y la corrupción impera, pero se dan a la tarea de mantener los costos bajo control para que los asuntos de corrupción de esos países no floren y que no emerjan a la superficie. Pero que en España la corrupción, por eso es uno de los países donde el costo por kilómetro longitudinal de carretera es más caro. En América, en la mayoría de los países, carísimo. Y se ha demostrado lo caros que eran los kilómetros longitudinales de construcción de caminos y carreteras en México, que hoy día eso ha bajado sustancialmente y lo han llevado a un costo justo, donde se preserve el dinero del pueblo, porque eso es lo que tienen que entender los mandatarios, lo que entiende el presidente AMLO, el mejor presidente del mundo en la actualidad, que él administra los dineros del pueblo y que está ahí para cuidar eso y favorecer a la población con la administración y que le llegue a la población los beneficios que genera
direccionar un pueblo hacia el progreso, el desarrollo, y que tiene que generar bienestar en todos los sectores de la sociedad, como lo ha ido generando los sectores más pobres y que han ido saliendo de la pobreza, lo demuestran las últimas encuestas que han hecho, que más de un 2% de la población ha salido de la pobreza. Los gobiernos del presidente AMLO, digo en los gobiernos porque él trabaja tanto, mañana, tarde y noche, que va a gobernar 3 periodos consecutivos, para la rabia de las élites corruptas mexicanas y los conservadores mexicanos. Bueno, y hablamos de todo eso, y revísenlo. Están ahí las intervenciones. Hablamos como en cada uno de los países de América Latina, por dónde anda el costo, por dónde le habla el costo. Hablamos de algunas reflexiones que cometimos algunos errores en los términos y las rectificamos luego sobre la construcción de carreteras, y en esa intervención hablamos de las ideologías, de la importancia de las ideologías, porque cuando un politiquero, que no tiene otro nombre, quiere desacreditarle la ideología, porque su ideología corresponde a las élites, corresponde al gran capital, y ellos saben de quién estamos hablando. Aún estén en el PLD, aún estén en cualquier partido, aquí, en cualquier otro país de América, en fin. Pero eso que le hablan, que la ideología desaparecieron. No, ellos ideológicamente responden a los intereses oligárquicos, a los intereses de las élites. Y se disfrazan y son los que aparentemente más trabajan, pero no, es lo que más se mueven en las cúpulas, en las élites, y entonces eso lo arrastra por complicidad a ocupar posiciones importantes, y los resultados de sus gestiones son negativos. Bueno, pero la ideología es la que caracteriza el pensamiento de una persona, de una colectividad o de una época. También se trata de una doctrina filosófica centrada en el estudio de las ideas, partiendo de su procedencia del griego idea, apariencia o forma, y logía se traduce como estudio. Esa es la filosofía. La familia, la cultura y la tradición familiar, antes y después de las sangrientas y perversas invasiones, hablamos de eso en una de nuestras reflexiones, antes y después de las perversas invasiones españolas, hablamos de la historia, de cómo sucedió hablamos brevemente de la visión ideológica, de los objetivos, de las riquezas, de la eliminación de las civilizaciones, de los aborígenes, de los conocimientos que se robaron los colonizadores para entonces, que ya le hablamos al principio de dónde viene Abel, que no viene de una élite, sino de las entrañas mismas del pueblo dominicano, de 2 esposos profesores que se dedicaron toda su vida a enseñar, a darle el pan de la enseñanza. Entonces un hombre así no puede ser de la élite, proviene de las entrañas mismas del pueblo, por lo que va a trabajar mañana, tarde y noche para resolver los grandes problemas que está heredando este pueblo, de esta gobernanza de élite que solo actúan para agrandar y engrosar las riquezas. Nada más, como objetivo tienen eso. Hablamos del imperio occidental y su cultura, que fue impuesta aquí en este país desde la colonización de los españoles. Hablamos de eso, hablamos de la cultura actual, hablamos de la iglesia, y que según Quevedo, Francisco Quevedo, habla de la sociedad en franca descomposición en el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XVII, de esas élites españolas imperiales y de la gran alianza que hicieron con la Iglesia Católica para ocupar todas estas naciones.
y oprimirla. Hablamos de todo eso, hablamos de la familia de hoy, que es la herencia del imperio español y del imperio occidental moderno que encabeza Estados Unidos. Hemos hablado de eso. Hablamos de su historia, de cómo nace, de cómo se desarrolla. Y hablamos de cómo concebimos la familia, el eje de toda una sociedad, de la atención a que debe ser sometida para que progrese, para que se desarrolle, para que progrese y para que alcance niveles de bienestar adecuados y viva dignamente. Hoy día, ¿qué es lo que tiene que hacer un gobierno en asistencia a la familia? Y se está haciendo. No, hombre, las familias han sido abandonadas a la suerte de Dios en este gobierno de élite. Hablamos de la importancia de la estabilidad en su medio ambiente para que toda la sociedad pueda desarrollarse en armonía con la naturaleza y tener un hábitat adecuado para vivir dignamente. Hablamos de la necesidad de esa estabilidad en el medio ambiente, de la asistencia para su afianzamiento. Hablamos de proporcionar los medios para su desarrollo, de facilitar a las familias la asistencia en la educación, en lo maternal, en la educación infantil, en la adolescencia, en la juventud. Apoyo a la familia para estabilidad amplia y desde lo emocional, espiritual y material. Hablamos de las elecciones y la familia desde una visión del marketing, el neuromarketing, la ciencia al servicio de la propaganda e inclinar la simpatía de las familias, haciéndole creer que van a trabajar por ellas, pero que han sido abandonadas. O desmientan. Si está igual la salud, si está igual las oportunidades de trabajo. Acaban de celebrar unas elecciones en el CODIA. Y los candidatos del oficialismo fueron derrotados, porque los ingenieros en este gobierno están tomados en cuenta en cero, diferente a los gobiernos anteriores del Partido de la Liberación Dominicana. Había sorteo, había asignación de obra, había concurso para todo, había participación de manera amplia, y todo ese plan de gobierno progresista han querido y que no lo han logrado desacreditar ante la población como gobiernos corruptos y que los PLDistas son todos perversos, pero no lograron alcanzar su objetivo porque la población se ha dado cuenta que en los gobiernos del PLD solo hubo una dirección, que fue de desarrollo, de progreso y de bienestar, y de alimento para todos, de salud para todos, vivienda para todos, carreteras y caminos y calles en los barrios para todos, dignas a nivel de lo que se merecen los hombres y mujeres de la República Dominicana. Y va a continuar en grande con el presidente Abel Martínez. Bueno, así que todo ha sido una mentira y muestra de ello es la debilidad de la estructura familiar hoy. En lugar de desarrollo, asignamiento para la familia, si no ha habido desarrollo, lo que ha habido es asignamiento para la familia. Es una industria de producir lugares marginados que generan degeneración, descomposición y sobre todo mercancía para actividades ilícitas. Eso es lo que ha generado este gobierno de hoy. La salud y la hipocresía del gobierno. No ha habido asistencia en la salud. Se le escamotea al pueblo el derecho de tener los medicamentos de enfrentar enfermedades terminales. Me llama el sábado un amigo de infancia, ya hoy con 78 años, de todo el dolor que está atravesando porque tuvo que emigrar de un país vecino de nuevo a su país, y aquí la vida se le ha hecho imposible, que no duda en que los días de vida están contados. Pero sabemos que aparecerá pronto, muy pronto,
la asistencia para esas personas que están atravesando por problemas de enfermedades terminales, porque tendremos un gobierno dispuesto, determinado a luchar, a trabajar para todos los sectores de la sociedad, generando el desarrollo, el progreso y el bienestar, y alcanzar dignamente niveles de vida superiores. Eso lo va a producir el Partido de la Liberación Dominicana. Y hemos hablado del empeño necesario que hay que ser especial en eso para la familia. Como célula es vital para la sociedad. Es decir, que el empeño especial de asistencia a la familia es lo que fortalece la sociedad porque es la célula vital de la existencia de ella, la familia. La armonía generada en la familia por la estabilidad social. La felicidad conduce a la tranquilidad social. Una familia civilizada conduce a una civilización social. El destino de la familia está estrechamente ligado al futuro de la nación. De eso hemos hablado. De eso hablamos. Si la familia vive bien, el país marchará bien y en armonía. Para lograr éxitos en las familias hay que anteponer el interés general al personal. Es decir, que usted no puede interesarse por lo particular, que usted tiene que actuar y conducirse por el interés de todos los sectores, vivan bien, crezcan, se desarrollen, tengan cultura, ciencia, salud, vivienda. Todo eso debe llegar a la colectividad y desaparecer el interés particular de solo yo, como hacen las élites que hoy nos gobiernan. Para lograr éxito en las familias hay que anteponer ese interés, el personal, al interés general. Y las élites están comprometidas, al igual que el presidente que las representa, con su bienestar sin importar la población. Con eso es que están comprometidos. Luego hicimos entrevistas a científicos. Aquí hubo muy buena aceptación de las entrevistas de ese científico de origen cubano, español, ruso, con grande conocimiento en la ciencia. Y aprovechamos en otra reflexión con un recuento de lo que debió hacer, porque los ofrecieron los actuales gobernantes y que no cumplieron con ello. Ni con la niñez, ni con la mujer, ni con los hombres, ni con los industriales, ni los agricultores. La agricultura se fue a pique, al extremo de que piensan irse a cultivar maíz a otros lares. Imagínense haciéndole daño terrible a nuestros campesinos, a nuestros productores, a nuestros agroindustriales, nuestros productores de ganado, porque si no hay maíz, no hay alimento para el ganado. Les hablamos de los conflictos mundiales, de la guerra Rusia, de Ucrania, y los objetivos de quienes dirigen hoy Rusia, los objetivos de China y sus objetivos geoestratégicos a nivel mundial y cómo Rusia los maneja. Les hablamos cómo Occidente diezmó y saqueó a la África. Hoy se está dando cuenta el mundo porque hay grandes insurrecciones a esos saqueos, a esa esclavitud que fueron sometidos los pueblos de la África. Y hablamos de cómo hoy siguen saqueando a la África y que a sangre y fuego y grandes naciones africanas como Sudáfrica, aterrorizada y sometida a un yugo infernal por Inglaterra, igual Nigeria, Namibia, Egipto, Libia, Marruecos, y así sufrieron todas las naciones africanas por la sed insaciable de los europeos, llenos de angurrias y acciones vandálicas contra pueblos indefensos.
Hemos hablado de eso, de la nación china, la cual ha alcanzado fruto de sus grandes esfuerzos. Hemos hablado de los esfuerzos del pueblo chino para salir del atajo de la pobreza, del atajo del vandalismo de los imperios, del atajo de todas esas aptitudes delincuenciales, y que con grandes esfuerzos han salido de ese espanto, de esa maldad, y han puesto en marcha a alcanzar progreso, desarrollo y convertirse por su compromiso ideológico de impulsar la solidaridad, y que ha demostrado lo correcto de su política a lo internacional, que es los grandes aportes al desarrollo, al progreso que están logrando en continentes, en pueblos como en América, en el África, sin necesidad de saquearlos, como lo hicieron los imperialistas coloniales occidentales. De igual forma, Rusia hace grandes aportes para que una parte de las naciones africanas puedan salir de ese atraso. Este ejercicio ideológico de solidaridad y transformación ha permitido que China, Rusia, Irán, Pakistán, India generen confianza unas y otras para hacer desaparecer la unipolaridad e impedir que nación alguna pueda creerse amo y señor de todo el mundo. Lo dijo Víctor Hugo: nadie puede tirarse el fardo de la humanidad encima de sus hombros que no se aplaste. Así se aplastará el imperio occidental, porque tendrá que surgir la equidad, tendrá que surgir el progreso, el desarrollo y el bienestar. Pero para todos, que nadie se quede detrás, que vengamos agarrados de la mano y sigamos el camino del desarrollo, del progreso y del bienestar. Y gobernar con equidad, con el principio de ganar, ganar. Ganar tú, ganar yo. No ganar yo y que te joda tú. No, nunca debe aceptarse en lo adelante esa política que ha puesto en marcha por siglos del imperio occidental, que por suerte empieza a declinar. No sabemos el tiempo, pero que con su final llegará una equidad más amplia, más adecuada para el ser humano, y sobre la equidad construir una nueva civilización que genere amor, que genere confraternidad, convivencia entre todos y en la diversidad. Seguiremos luego hablando de las reflexiones de las que hemos hablado en este año, para cubrir el mes de agosto y tener esas pinceladas de nuestras reflexiones durante el año a la fecha. Muchas gracias, se lo agradezco mucho. Nos veremos el próximo lunes. Que la pasen muy bien el resto del día.